Hola amigos, volvemos con nuevos videos, ya nos perdimos mucho tiempo. Bueno, vamos a empezar con un video de semejanza de triángulos. Mi nombre es Edwin Castillo y les invito a que si les gusta este tipo de contenido se suscriban a mi canal, le den like y le den clic a la campanita. Bueno, vamos a empezar con la resolución de un ejercicio de semejanzas en el cual necesitamos tener una base mínima en triángulos semejantes. Bueno, voy a ser muy breve en explicarles lo básico. Bueno, yo puedo decirles que dos triángulos son semejantes si se cumple que los ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. En palabras más simples podemos decir que dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño, como ven en las siguientes figuras. Este tiene la misma forma que este, solo que es más pequeño. Este se parece mucho a este, solo que más pequeño. Y este es igual que este, pero más pequeño. Solo es eso. Y se cumple que la siguiente propiedad. Digamos, agarrando estos dos triángulos semejantes, tenemos que AC sobre este A', A' sobre A'C', esta relación es la misma que hay en esta otra relación. La relación entre los lados es la misma. Les voy a mostrar tres casos diferentes de semejanza de triángulos. Aquí es cuando los tres ángulos son iguales. Yo me puse el ejemplo de poner un ángulo de 53, el otro de 40, en las dos figuras. Si dos ángulos son iguales, entonces los tres ángulos llegan a ser iguales, dado que siempre la suma de los ángulos interiores de un triángulo llega a ser 180. Ahora en la segunda figura, le puse la condición de que el segmento AB es paralelo al CD para que se cumplan las siguientes cosas. Para empezar, por ángulos opuestos al vértice sabemos que este ángulo es igual a este. Ya tenemos un dato, que un ángulo es igual. Luego, por propiedad sabemos que si dos líneas son paralelas, entonces este ángulo se repite aquí arriba. Ya tenemos dos ángulos iguales. Y por lo tanto, este llega a ser igual a este. Y ya tenemos los tres ángulos iguales. Por lo que podemos decir que el triángulo AB, ABO es semejante al triángulo CBD. CBD. Esta es la notación de semejante y yo denoto triángulo de la siguiente manera. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Puse aquí este siguiente ejemplo para mostrarles también una propiedad en las semejanzas que se da. Digamos, tenemos dos triángulos y sabemos que dos lados son proporcionales. Si dos lados son proporcionales y el ángulo que está entre ellos es igual, por lo tanto los dos triángulos llegan a ser semejantes. Es la propiedad que se cumple aquí. Yo puse los lados de AD es igual a 3 y AB, no, sí, AB sería igual a 6. AE es 4, AC sería 8, el doble. Por lo tanto, el triángulo ABC sería el doble del triángulo AD respecto a sus lados. Y eso no nos basta aún para decir que son semejantes, solo tenemos los dos datos, pero lo cual nos dice que son semejantes. Los que nos da esa seguridad es este ángulo de aquí, el ángulo que comparten los dos triángulos. El triángulo ABC tiene el ángulo A, el ADE tiene el mismo ángulo A, por lo tanto ya se cumple la propiedad que les dije aquí. Y llegamos a la conclusión de que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC. Esa es la parte teórica, la parte más aburrida, digamos. Y solo eso hace falta para resolver el siguiente problema. Es un problema de tipo olimpiada, yo lo veo. Y bueno, empecemos. Así, no critiquen, es un video de ayuda para la gente que está empezando en esto de las olimpiadas.
Así que bueno, vamos. Nos dice hallar x en función de a y b. X en función de a y b. ¿Qué nos da? Nos dice que el ángulo B es recto y el ángulo C igual es recto. Y X es la altura del triángulo BEC. Por lo tanto, igual formará un ángulo recto. Si este ángulo es recto, entonces este también lo será. Y a simple vista, yo puedo observar que el triángulo BEF es semejante al triángulo BDC. ¿Por qué? Vamos a anotar para comenzar. El triángulo BEF es semejante al triángulo BDC. Estos dos triángulos se parecen mucho a esta figura. Ya, para comenzar, vamos a buscar los datos en común que tienen. Tenemos este ángulo de 90 grados y por casualidad aquí también tenemos otro ángulo de 90 grados. Ya tenemos un dato en común. Dos ángulos de 90. Luego, el ángulo B. BDC tiene este ángulo y BEF tiene el mismo ángulo. Comparten el mismo ángulo. Ya tienen dos ángulos en común. Por lo tanto, el tercer ángulo, que es estos dos serán iguales. Y podemos decir que BEF es semejante al triángulo BDC. Luego veamos los siguientes dos triángulos. ABC para mí es semejante a EFC. ¿Por qué? Es lo mismo que el anterior triángulo. Comparten el ángulo en C, tienen el mismo ángulo recto y por lo tanto el otro ángulo, el tercer ángulo, es igual. Ya tenemos dos triángulos semejantes. Tenemos SF. SF es semejante al triángulo ACB. ACB. De ahí podemos ya sacar dos ecuaciones y vamos a ver si nos ayuda un poco en la resolución del problema. Bueno, según la propiedad que hay aquí, podemos utilizar los lados del triángulo. Vamos a utilizar primero la primera semejanza. De 1, ¿qué podemos sacar? De BEF y BDC. Podemos decir que X sobre B, las bases o las alturas, mejor dicho, X sobre B es igual a BF sobre BC. Sus lados respectivos que son iguales. BF, BC. Vean. X sobre B es igual a BF sobre BC. Agarramos un lado del triángulo pequeño y el otro del triángulo grande. X sobre B es igual a BF sobre BC. De ahí obtenemos la primera ecuación. La segunda ecuación podría ser del siguiente triángulo. Del ECF y ACB. La misma. X sobre A es igual a CF sobre CB. CF sobre CB. X sobre A, CF sobre CB. ¿Vieron, no? Ya, bueno. De aquí tenemos que hallar X. Ya tenemos X en las dos ecuaciones. Tenemos A y B, que son cosas buenas. Solo que no sabemos no tenemos esos valores. Tendríamos que hacerlos desaparecer o ponerlos en función de A y B, o a lo mejor nos da un número. Lo que a mí se me ocurre en este momento es sumar las dos ecuaciones. Podríamos tener xb más x sobre a es igual a bf sobre bc más cf. cb es lo mismo que bc. Podemos escribir lo mismo. Sobre bc. Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer? En este lado podemos factorizar x.
podemos factorizar x, vamos a tener 1 sobre b más 1 sobre a. Aquí tenemos bases iguales, podemos sumar lo de arriba. BF más CF. Ahora, uno se quedaría aquí estancado, pero deben de ver la figura. BF es este segmento, de aquí a aquí, este segmento. BF es este segmento. CF es la otra parte, este segmento. Viendo la figura, ¿qué podemos decir? Que BF más CF es BC. Y solo copiamos, nada más. X1b más 1 sobre A es igual a BC sobre BC. BC con BC se simplifica, por suerte. Aquí nos queda 1. Vamos a tener aquí X es igual a 1 sobre B más 1 sobre A igual a 1. X podemos bueno, ahí, solo ahí, lo dejamos. Puede ser esto. 1 sobre B más 1 sobre A. Eso sería la respuesta. Ya tenemos X en función de A y B. Con eso finalizamos el video de hoy, amigos, y espero les haya gustado. Y si les gusta este tipo de contenido de matemáticas y más del tipo de olimpiadas, se pueden suscribir a mi canal. También tenemos una página en Facebook y denle like a mi video y bueno, nos vemos en el siguiente video.